Hace muy pocos días se llevó adelante una interesante actividad organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa y Libaneses en el Mundo. Tuvo que ver con una charla con el título Argentina 2022, escenarios y perspectivas. En esa charla hubo especialistas, obviamente, con una visión de internacionalización de productos, como por ejemplo Gustavo Segré. También estuvo Fausto Spotorno, ambos referentes en su medio de lo que puede llegar a ser justamente el comercio internacional y también, por supuesto, que aquello que hace a la actividad económica, respectivamente. Para conocer un poco de lo que se dialogó en la actividad, pero también fundamentalmente para saber cuáles son los escenarios para esta Argentina 2022, es que vamos a saludar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio Libanesa, Gabriel Aramouni. Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Matías. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Un gusto para nosotros también poder conversar contigo y con mucha expectativa por conocer qué es lo que están viendo, ¿no? Cuáles son esas expectativas, esas perspectivas para la Argentina en el año entrante. Muy bien, bueno, como tú sabes, venimos organizando una serie de foros empresariales de la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa abiertos a la comunidad empresaria, con el fin de acercar ideas y de reflexionar juntos acerca de cuáles son estos escenarios en el corto plazo, porque se trata de ayudar a que las compañías argentinas y las economías regionales, en la medida de lo posible, fortalezcan su relación con el mundo. Sabemos todos que la Argentina está en una situación sin duda muy compleja, donde la necesidad de contar con divisas genuinas son indispensables. Estamos en estos días escuchando todo el tiempo el problema de la falta de reservas del Banco Central y lo que ello significa para la macroeconomía en general y para la microeconomía en particular. Este tema afecta finalmente la realidad de las compañías, ¿verdad? Respecto de los precios, de la alternativa de generar trabajo, en fin, tienen una incidencia no solo a nivel macro, sino también en la economía cotidiana, en la economía diaria. En esa conversación convocamos, como bien decías, al doctor Spotorno y al licenciado Segré. Diría dos personas que analizan bien la realidad y tienen interesantes propuestas para debatir. Nadie tiene en la Argentina, Matías, la bola de cristal para saber, ni aquí ni en el mundo, Claro qué que es sí. lo que va a pasar mañana, especialmente en un contexto BANI, como ahora se le llama en el management al contexto internacional, ¿no? Por las siglas. Antes hablábamos de BUCA y ahora hablamos de BANI. ¿Qué es BANI? Bueno, en general un contexto frágil, incierto, ambiguo, complejo, difícil de explicar. Y la Argentina lo tiene agravado, sin duda, por los años que venimos con estas crisis recurrentes que tienen que ver con el manejo básicamente de nuestra economía. ¿Qué es lo que se dijo allí? Si querés, en nuestra conversación la segregamos en dos partes. La primera, el estado de situación. Y Ujú. la segunda, cómo actuar frente a este Bien, contexto. ¿cuál es entonces ese estado de situación? Te diría que la opinión compartida por Spotorno y Segré es obviamente la de una situación compleja para el 2022, aunque el gobierno corrija algunas de sus políticas y logre establecer un acuerdo con el fondo en el corto plazo, con el Fondo Monetario Internacional, y no descarriar demasiado el resto de sus acciones vinculados con la macroeconomía. Me refiero, por ejemplo, al tema de tarifas, al tema de la devaluación, al tema del manejo del déficit fiscal. Son todos elementos que van a formar parte de ese acuerdo con el fondo. Bueno, vamos a estar. Si no hacemos demasiado ruido, la Argentina va a seguir con un contexto de alta inflación, por la que viene atrasada, más por la necesidad de seguir imprimiendo para financiar parte del déficit fiscal que vamos a seguir teniendo en el 2022. Por lo tanto, el escenario en materia inflacionaria, dijo Spotorno textual, para un periodista sabe lo que estoy diciendo, fue textual.
Si me decís que va a ser del 50% la inflación, firmo ya mismo. Como diciendo, menos de eso no va a ser. Ayer escuchaba a otro economista serio que planificaba una inflación no menor al 60-65% para el año próximo. Pero no porque seamos magos y sepamos predecir el futuro, simplemente por el arrastre y la necesidad de financiar con emisión el déficit que se va a seguir teniendo, aún que suceda con éxito un acuerdo con el fondo. De manera que desde el punto de vista inflacionario vamos a estar en ese escenario, lo cual supone no una reducción de la pobreza, no una reducción de la indigencia y no una mejora del poder adquisitivo del salario. Esta es la realidad. Es decir, ok, nos enfrentamos entonces a un escenario complejo, duro, que va a exigir, obviamente, seguir trabajando con intensidad y buscando oportunidades, más o menos parecido al de este año. Bien. Y esto sería algo relativamente favorable. ¿Por qué? No se trata de transmitir una visión pesimista, Matías, pero sí creo que nos corresponde a los argentinos entender cómo es la realidad y tomar nota de la situación compleja que estamos viviendo. Argentina hace más de 80 años que está viviendo con ciertos periodos de relativa paz una crisis permanente en su sistema económico, financiero, en lo político. Entonces estamos llegando a una instancia donde el diagnóstico tiene que ser claro para que haya una solución que permita enderezar esta enfermedad de una vez por todas. Permitime preguntarte entonces, en ese contexto, Gabriel, ¿cuáles son las expectativas o cómo debe prepararse un empresario, alguien que tiene la actividad de comercio exterior, hacia el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo se para frente a lo que puede llegar a ser el núcleo de su negocio, que es la actividad comercial? Clarísimo. Déjame terminar simplemente con el tema de la devaluación, es decir, en algún momento el gobierno, si hacemos las cosas bien, va a tener que ir ajustando un poco más rápido ese tipo de cambio para generar un poco más de competitividad, especialmente hacia el mercado exterior, es decir, aquellas compañías, como acabas de mencionar, que están orientadas no solo al mercado interno, sino a la exportación. Esa pequeña mejora que podemos lograr en términos fuertes en el tipo de cambio, va a darle a la Argentina un poquito más de aire para poder ser más competitivo a la hora de exportar, de manera que el exportador reciba un poco más de dinero que el que hoy recibe a un dólar un poco bajo y que luego de aplicar las retenciones impositivas que hay, sigue siendo más chiquitito. Entonces, al devaluarse, ¿verdad? Va a subir la cantidad de pesos y eso puede mejorar un poco la competitividad. Desde el punto de vista de qué hacer, hay mucho para sembrar. Es decir, si vos me dijeras, Gabriel, si sos un consultor de una compañía que está buscando exportar, ¿cuándo es el momento de empezar a fortalecer esa realidad? Ahora. Ahora, sembrar, generar vínculos, interactuar con las cámaras de comercio binacionales que abren mercados en el mundo. Revisar lo que se pueda desde el punto de vista interno. Cuidado con un problema que solemos tener los argentinos también, de transferir toda la culpa a la mala gestión del gobierno que sea. La culpa es de Cavallo, la culpa es de Guzmán, la culpa es de... A veces hay mucho por hacer adentro de las compañías. Optimizar los procesos, hacer una racionalización de costos, abrir el mercado, generar vínculos con el exterior, hacer una pequeña inversión en materia de marketing, tener benchmarking respecto de cuál es la calidad que es apreciada desde el exterior, fortalecer los vínculos comerciales que existan. Es decir, hay bastante por hacer desde la micro y no solo esperar que se resuelva la macro. Entonces, yo diría una actitud proactiva, buscando el mercado, optimizando la calidad, viendo cómo mejorar tus propios procesos, ponerte a la altura en términos de calidad y hacer oferta de tu producto. Hacer oferta. Mira, te voy a dar solo un ejemplo. El Medio Oriente representa para la Argentina el 7% total de las exportaciones que hacemos. ¿Cuánto podríamos duplicar esa exportación y en qué tiempo? Podríamos duplicarla en 2 años. Es decir,
multiplicar por 2 todo ese gran volumen de ventas. ¿Por qué no lo hacemos? No solamente por la circunstancia externa, la que depende de la economía o del gobierno, o del mercado internacional. Mucho por la falta de interés y de trabajo permanente del empresario argentino buscando las oportunidades que existen en el mundo exterior. Argentina no subsiste con lo nuestro. Tenemos que salir al mundo, hay que exportar, el país lo está pidiendo y es una gran oportunidad para la Argentina. Podríamos multiplicar por 2, por 3 las exportaciones y especialmente en las economías regionales, Matías, que van a dar un movimiento muy vigoroso a todo el interior del país. Ahora, esto supone una actitud muy, yo te diría, muy proactiva. Es decir, y cuidado, el Estado a través de la Cancillería, de los funcionarios de carrera, están siempre atentos a organizar ferias, a prestar colaboración, a abrir mercados. Por lo tanto, esa actitud interior del empresario también es necesaria. Y de esto se conversó. Por supuesto que necesitamos un entorno macroeconómico y político claro, con reglas claras, con mejoras en las leyes laborales, pero todo eso va a llevar un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? No. ¿Por qué no? Porque hay gente que aprovecha esta oportunidad y está exportando vinos, y está exportando agro, y exporta medicamentos, y exporta sanidad animal. Si yo te dijera la cantidad de cosas que está comprando el Medio Oriente, no lo podrías creer. Hasta buscan planta llave en mano. Ahora Qatar está buscando gente aquí para atender el mundial en todo lo que es el turismo. Así que acá hay búsqueda de capital humano. Por lo tanto, esa actitud es lo que yo creo, así se dijo en esta reunión, y creo que es lo que también nos ayudaría a completar el esquema. Clarísimo. Te cierro con esto, Gabriel, y también para poner en dimensión de qué hablamos cuando hablamos de la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa. ¿Cuántas empresas la componen? ¿Cuál es el trabajo que ustedes desarrollan y hacia dónde se orientan? Muy bien, gracias Matías por permitirnos comentar esta actividad. Es una cámara fundada hace 44 años. Ayer celebrábamos casualmente esa fecha con una reunión importante con varios embajadores de Medio Oriente y cerca de 100 empresarios que conforman la Cámara, te diría de todas las industrias. Por supuesto, las de mayor impacto son las vinculadas con agronegocios. Argentina exporta a esta zona del Líbano y Medio Oriente, en general, básicamente, carnes, productos de agro procesados o no, materias primas, alimentos, pero también exporta, por ejemplo, medicamentos, exporta material quirúrgico, exporta productos de sanidad animal, exporta consultoría, exporta servicios, exporta software. Y además, como me preguntas, como los libaneses tenemos una tradición de los fenicios para acá, con miles de años de historia orientados al comercio, la red que hemos conformado, llamada Libaneses en el Mundo, hace que nuestra Cámara preste servicios vinculados con conectar al productor con el comprador allí donde esté. Donde hay un libanés integrado a nuestra red, hay una oportunidad comercial. Obviamente el foco es el Líbano, ese pequeño país que siempre fue la puerta de entrada y salida entre Oriente y Occidente. Para que sepas, el Líbano es un paisito que es más chiquito que la provincia de Tucumán. Sin embargo, tiene una trascendencia fenomenal en la cultura y en la historia. Desde Biblos, ¿no? La ciudad de Biblos es libanesa, y Tiro y Sidón, y de ahí en adelante la historia de los fenicios, y del libanés que se ha expandido por el mundo. Entonces, allí donde hay un libanés, la Cámara tiene una posibilidad de generar contactos y brindar aquí asistencia técnica, asesoramiento comercial, el establecimiento de un nuevo negocio o cómo desarrollar una estrategia exportadora y luego cómo es el landing. Es decir, muy bien, voy a exportar finalmente. Bueno, todo ese proceso de aterrizaje requiere de contactos en el lugar al que se exporta y cooperamos de esa manera con el fortalecimiento del comercio exterior argentino hacia el Líbano, Medio Oriente y el mundo. Allí donde hay un libanés hay un negocio. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Al contrario, Matías, a vos y felicitaciones por tu actividad.
Gabriel Aramouni, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Libanesa, dialogando con nosotros aquí en ADN Empresario. Quédate que ya seguimos.